¿Quiénes son los personajes de Warhammer Horus Heresy Legions? Horus Aximand. New foes! What a wonderful sight! Horus Aximand, alias Mini-Me versión hereje, era el capitán de la quinta compañía de los hijos de Horus. Nacido en el planeta natal de su legión, Citonia, era comúnmente conocido como el pequeño Horus. ¿Ven que no son cosas nuestras los apodos? En fin. Fue parte del Murnival, el cual era el consejo de guerra del primarca Horus, compuesto también por Abaddon, Garbiel Loken y Tarik Torgadon. The time for caution is over. También sería uno de los principales miembros de su legión junto al primer capitán Abaddon en convencer a los hijos de Horus de abrazar los poderes ruinosos al inicio de la herejía. We built this Imperium! It's time to take what is ours. The Mournival is with me. Después del incidente donde el señor de la guerra sería herido por un viejo amigo de este, el gobernador del planeta Davin, Eugan Temba, gracias a la espada bendecida por Nurgle, el Anatam, espada que sería previamente robada por Erebus. ¿Cómo te odiamos, Erebus? Al ver que no podían hacer nada para curarlo, el capellán de los portadores de la palabra, ¿quién más?, sugirió al Murnival que lo llevaran ante los sacerdotes del planeta, los cuales eran veneradores del caos. No one leaves this battle breathing. Tras corromperse el señor de la guerra, se iniciaría una campaña para purgar los elementos leales al emperador en las legiones traidoras, hijos de Horus, guardia de la muerte, devoradores de mundos e hijos del emperador, en el planeta Isban III, tras tenderles una trampa. Tras cruentas y costosas batallas, los traidores lanzarían un asalto final en donde Aximand asesinaría a su antiguo compañero del consejo y querido amigo Tarik Torgadon. A diferencia de varios de sus hermanos, la traición del pequeño Horus provendría de la lealtad ciega hacia su primarca, en lugar de una búsqueda de poder absoluto o disgusto hacia el imperio de la humanidad. Sin embargo, estas dudas lo atormentarían constantemente, incluso llegando a perseguirlo en sus sueños, algo poco usual entre los marines espaciales. Kill for the living, kill for the dead. Además de participar en la campaña de Isban, él estaría en la batalla de Morada, en donde se enfrentaría a miembros de las Legiones Quebradas, liderados por Shadrach Meduson, y luego sería herido gravemente tras sufrir un ataque sorpresa por parte de los Cicatrices Blancas, comandados por Hibul Khan. Después de ser rescatado por refuerzos de la 16ª Legión, sería llevado para recuperarse de sus heridas. Más tarde se uniría nuevamente a la lucha, solo para ser herido nuevamente por los leales. Ataque donde conseguirían herir tanto a Horus Lupercal como a Mortarion, en un intento de asesinato a estos dos y a Fulgrim, antes de retirarse del planeta. It pains me to admit you did well. Entre un combate y otro, Aximand seguiría teniendo extrañas visiones, excepto que esta vez ahora pudo identificar a la misteriosa figura allí presente, su antiguo compañero del Murnival, Garbiel Loken. Pese a la suposición que había fallecido, esta demostró ser errada cuando al final de la batalla de Molech, su hermano apareció frente a él, a bordo del espíritu vengativo junto a los caballeros errantes, quienes preparaban una futura infiltración de los lobos espaciales, para encargarse del señor de la guerra de una vez por todas. Finalmente, los hijos de Horus lograron derrotar a los intrusos y capturar a Loken. Tras esto, fue llevado frente al primarca, quien le ofreció unirse a su causa. Sin embargo, este se negó y tras una escaramuza consiguió escapar con ayuda de sus compañeros al servicio de Malka, quienes bombardearon la nave insignia de los traidores. Después de este encuentro, las dudas residiendo en la mente del pequeño Horus habían desaparecido, siendo sustituidas por una lealtad ciega hacia su superior. Más adelante, la vil Fenrika haría su jugada en la batalla de Trisolia,
donde emboscaron a la flota traidora y tras incontables bajas en ambos lados, Leman Ross hirió con su lanza a su hermano, cosa que luego lo pondría en estado de coma. Acto seguido, Abaddon perseguiría a los lobos espaciales, mientras que tanto el pequeño Horus como Malogurt lucharon por el control de la Legión. Finalmente, este último consiguió curar a su primarca. There is no escaping the War Master's shadow. Ya cerca del final de la herejía, durante la Guerra Solar, Aximan fue el encargado de supervisar la conquista de Plutón, cuando la flota del Señor de la Guerra ingresó en el sistema solar. Durante este enfrentamiento abordó la nave de Sigismund, la Lacrimae, y se batió en duelo con el primer capitán de los puños imperiales. Aximan logró herir a su oponente, no obstante, el campeón del emperador terminaría cortándole una mano cuando estaba retirándose. Ambas legiones parecen tener una obsesión poco sana con cortarse las manos entre ellos. Blade yearns for new blood. Durante el asedio a Terra, tuvo varios roces con su compañero Ezequiel Abaddon, debido al descontento de este último con el Señor de la Guerra, cosa que lo llevó a guiar a la 16ª a un nuevo rumbo tras la herejía. No such thing as luck. También hay un momento donde Mortarion llega a la nave insignia del Señor Herejía, y el mini-me de los traidores sufre convulsiones debido a que alguien se tomó la frase "hace un año que no me baño" como un desafío al cual superar. Seguro en ese momento envidió los orcos por viajar a lo largo y ancho de la galaxia con las ventanillas abiertas. Una vez los herejes tomaron la Puerta del León, el Murnival desplegó sus tropas en un asalto subterráneo a la Puerta Saturnina, aconsejados por el primarca de los Guerreros de Hierro, Perturabo, quien le informó a Abaddon acerca de una supuesta debilidad en esa ubicación, y cuya captura supondría una aceleración en el esfuerzo de guerra traidor. No obstante, esto no fue sino una trampa diseñada por el pretoriano de Terra, Rogal Dorn, en donde fuerzas lideradas por Garbiel Loken y Nathaniel Garro masacraron a los invasores. Al ver que la derrota era inevitable, el pequeño Horus huyó y terminó encontrándose con el tecnoarqueólogo Arkan Land, mientras reparaba las brechas en los muros. El hijo de Horus le exigió que le muestre un camino hacia el Palacio Imperial, para así causar tanto daño como sea posible antes de caer, aunque Loken intervendría y se enfrentaría a su antiguo compañero. Lost in glory, mourned by the Mournival. Duelo donde el traidor caería a manos de quien alguna vez había llamado hermano, poniendo punto final a las alucinaciones que plagaron sus pensamientos desde la atrocidad de Gisban III. Dejen su like, suscríbanse y denle a la campanita en las notificaciones para que YouTube les informe acerca de más contenido en el canal. Si quieren, pueden dejar en los comentarios qué comandante le gustaría ver en el siguiente video. Y ahora sí, yo me despido.